Hola, mi nombre es Braulio y quiero presentarles el libro Fragmentos Presocráticos, escrito por Alberto Bernabé. Este libro es una compilación de los escritos y fragmentos de los filósofos presocráticos, aquellos que vivieron en Grecia antes de Sócrates. En sus escritos, estos filósofos exploraron temas como la naturaleza de la realidad, la existencia del universo y la ética. Aunque muchos de estos filósofos no dejaron escritos completos, sus ideas han influido profundamente en la filosofía occidental y siguen siendo objeto de estudio y reflexión hoy en día. Este libro contiene fragmentos de algunos de los filósofos más importantes de la época, como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros. Cada uno de estos filósofos tiene una visión diferente del mundo y sus escritos ofrecen una valiosa perspectiva sobre cómo los antiguos griegos veían la naturaleza y el universo. Espero que disfrutes de esta compilación y que encuentres inspiración en las ideas de estos pensadores tan influyentes. En este video se abarcarán 6 puntos importantes marcados en el libro de Bernabé, en los cuales se relatarán los diferentes puntos de vista de los diversos filósofos presocráticos. El número 1 es el origen de todas las cosas. Los presocráticos se interesaron por buscar una explicación racional y natural del mundo, buscando el principio o arje que diera origen a todo lo existente, dando lugar a varias interpretaciones creadas por estos filósofos. Según Tales de Mileto, el origen de todas las cosas planteaba que la naturaleza última del mundo concebida sobre la base de un primer y último elemento, el agua. El agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es origen que dio comienzo al universo, causa de todo ser material y eterno. Considera el agua como sustancia fundante o principio material de todas las cosas, porque el alimento de todas las cosas es húmedo y porque lo húmedo nace del propio calor y por él vive prácticamente, y es aquello que lo nace del principio de todas las cosas. La tierra está sobre el agua y por eso concibe que a veces la tierra se tambalea. Afirmó que la tierra es como un barco que flota en el agua y los terremotos son los movimientos del barco. Eso es porque la tierra no está sostenida y por eso se mueve. Cuando el planeta fue creado, el elemento del cual nacieron las especies animales fue el agua, y que a la misma vez el calor del sol hizo que pudieran sobrevivir. Una vez la vida creada en el agua, estas especies comenzaron a acercarse a la Tierra. De estas aproximaciones, los seres humanos salieron, por lo cual descendemos de los peces. Eventualmente, el sol evaporó toda el agua del planeta, lo que dio en resultado a las primeras especies de las que viene el ser humano. El ser humano debe provenir de los peces debido a que estos eran de las criaturas más protegidas, capaces de sobrevivir a toda la dinámica particular que se expone existía en el origen del planeta. Anaxímenes nos dice que el aire se condensa, primero en viento, luego en nube, en lluvia, en agua, en hielo y en tierra, en diferentes expectativas como ese peso, dureza y textura. A eso se debe la densidad del aire que consiste cada cosa. Número 2. La naturaleza como objeto de estudio. Los presocráticos se encontraron en estudiar la naturaleza y el mundo que les rodeaba, tratando de comprenderlo y explicarlo a través de la razón y la observación. Estos son algunos puntos de vista. Heráclito nos habla de la transformación de las cosas naturales, en donde, según él, el universo está en un estado de flujo constante y todas las cosas están en un proceso de cambio continuo y de transformación. En esta idea, él nos expresa esta frase: no te puedes bañar 2 veces en un mismo río, dándonos así el significado que incluso el agua de un río está en un constante cambio y no es la misma en 2 momentos diferentes. Parmenides utilizaba el logo para explicar la inmutabilidad del ser y la necesidad de la razón para comprenderlo. Esta idea contrasta con la noción de cambio y devenir que caracteriza la realidad empírica. Según Parmenides, la apariencia de cambio y movimiento es una ilusión producida por la percepción engañosa de los sentidos. Demócrito creía que todo el universo estaba formado por átomos, que eran partículas invisibles y tiernas, que se movían en el
el vacío. Según él, los átomos eran infinitamente pequeños y estaban en constante movimiento, y la materia y las formas que observamos en el mundo eran el resultado de la combinación y separación de estos átomos. Punto número 4. El monismo. Algunos presocráticos como tales Anaximandro y Anaxímenes creían en un principio único que lo explicaba todo, mientras que otros, como Parménides, defendían la unidad y la inmutabilidad del ser. En algunos puntos de vista. Tales de Mileto defendía que el agua era el principio de todas las cosas. Él creía que todas las cosas en el universo surgían de una única sustancia básica, que para él era el agua. Según Tales, el agua es un elemento esencial para la vida y está presente en todo lo que existe en la naturaleza, desde los seres vivos hasta las rocas y los minerales. El apeiron es otro elemento fundamental. En el griego significa aquello que no tiene límites. Este nace de todas las cosas. Se trataba del principio de todo y era un ente inmaterial. Es inmortal y no envejece, y por lo contrario se pagan mutuamente pena y retribución por su justicia, como si fueran personas. En el principio de todas las cosas es indeterminado apeiron. Ahora bien, allí mismo donde hay generaciones para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia, según el orden del tiempo. Anaxímenes creía que el aire era el principio de todo, así como era una sustancia básica y fundamental que podía ser comprimida o expandida para crear diferentes sustancias. Según Anaxímenes, el aire podía condensarse para formar el agua y solidificarse para formar la tierra. Además, creía que el aire estaba en constante movimiento y que este movimiento era el que permitía la creación y destrucción de las cosas. La unicidad del ser. Parménides afirmaba que el ser era único y que todo lo que existe forma parte de él. Según Parménides, no puede haber algo que no sea ser, ya que todo lo que existe es una manifestación del ser. Esta idea implica que cualquier cosa que se perciba como no ser, como el vacío o la nada, es simplemente una ilusión. Punto número 5. El cambio y la permanencia. Los presocráticos se enfrentaron a la paradoja del cambio y la permanencia, tratando de encontrar una explicación coherente para la aparente contradicción entre el flujo constante del mundo y la necesidad de alguna estabilidad y continuidad. Estos son algunos puntos. Heráclito afirma que todo fluye y nada permanece. Con esta afirmación, Heráclito quería expresar su idea de que todo está en constante cambio y transformación y que nada es permanente. También que nada puede permanecer igual a lo largo del tiempo. Parménides sostenía que el ser es inmutable y eterno. Según su filosofía, el ser es una entidad única y eterna e inmutable, que no cambia ni se transforma de ninguna manera. Esta idea contrasta con la noción de cambio y devenir que caracteriza a la realidad empírica. Empédocles creía que la combinación y separación de los 4 elementos explicaba el cambio y la permanencia en la naturaleza. Creía que los 4 elementos básicos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, eran eternos y se combinaban y separaban para formar todas las cosas en el universo. Él pensaba que la combinación de estos elementos era lo que permitía la existencia de las cosas y que la separación de los mismos era lo que explicaba el cambio y transformación de las cosas a lo largo del tiempo. Punto número 6. La cosmología. Los presocráticos elaboraron diversas ideas sobre la naturaleza y estructura del universo, desde que la Tierra era plana y sostenida por pilares, hasta la teoría de la esfericidad de la Tierra y la existencia de otros mundos y universos. Estos son algunos puntos de vista. Pitágoras creía que la Tierra era esférica y que giraba en torno a un fuego central, que él consideraba como el centro del universo. Esta teoría estaba basada en observaciones astronómicas y en la creencia de que la esfera era la forma más perfecta y armónica. El cosmos es el elemento sin temporalidad y con mucho dinamismo. El apeiron es el que da origen a todo, por ende,
es el elemento que une todo lo que existe dentro de sí mismo. El apeiron es visto por Anaximandro como el comienzo y el fin del cosmos. Entre todos los elementos que son creados por el apeiron está lo frío, la tierra, y lo caliente, el fuego. El cosmos se formó como consecuencia de un fuerte movimiento rotatorio generado desde el apeiron, que trajo como consecuencia que se separara lo frío de lo caliente. En ese momento también se creó el planeta. La Tierra representaba el elemento frío y un área de aire caliente junto con una capa ígnea que encontraba rodeando ese planeta. De algún modo, la capa ígnea se resquebrajó y como consecuencia de esto se generaron las estrellas, el Sol y la Luna, que estos son aros fogosos de aire que se encontraban alrededor del planeta Tierra. La Tierra como el elemento frío y los astros como la Luna y el Sol son elementos cálidos basándose en la observación de la relación al nivel del mar, por lo que los niveles de agua de los mares van descendiendo en consecuencia de los astros para contrarrestar el poder del planeta. Anaxágoras creía que el universo estaba formado por una mezcla de infinitas partículas pequeñas. Anaxágoras también creía que el universo estaba en constante cambio y movimiento y que este movimiento era impulsado por una fuerza que él llamaba nous. Según Anaxágoras, esta fuerza estaba presente en todas las cosas y era responsable de la organización y el orden del universo. En conclusión, gracias a los fragmentos presocráticos podemos hacer un viaje al pasado, específicamente a los inicios del pensamiento. A través de esta lectura podremos ver los diferentes puntos de vista de los diferentes filósofos presocráticos. Y no solo eso, sino que también entender cómo sus ideas han influenciado el pensamiento posterior. Esperamos que este video haya sido útil para analizar esta obra fundamental y haya despertado el interés de seguir explorando el mundo de la filosofía presocrática. Gracias por acompañarnos en este viaje.